de Crónicas, capítulo 26 y versículo 27. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 26 y versículo 27. Cuando lo tengan, lo indican con un amén, hermanos, y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 26 y versículo 27. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista, hermanos. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para preparar la casa de Jehová. Una vez más ustedes, hermanos. Amén. Y de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Así como están en sus pies, hacemos una oración y continuamos con el mensaje. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti, Señor, creyendo que tú estás en medio nuestro, Señor. Y creyendo, Padre Santo, que tu Santo Espíritu está aquí, Señor, porque lo hemos sentido, Señor. Así también te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, Señor. Y que tú, Padre Santo, Señor, sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, conforta nuestra alma, Señor. Haznos, Señor, guardar tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Padre Santo, para no apartarnos y para poder llevar, Señor, el Evangelio como es digno de ti, Señor. Por lo demás, Señor, te pido por mí, Señor, no permitas que hable cosa mía, sino sé tú el que hables a través de mí, Señor. Acuérdate de mi condición humana, Señor, y acuérdate que soy polvo, Señor, y que sin ti nada puedo hacer, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El tema de esta predicación, el tema de este mensaje es el propósito de los botines de guerra. ¿Qué es un botín de guerra? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un botín de guerra? ¿Puede decir, hermano? Es lo que recoge el ejército que vence todos los bienes de ese país. El ejército que vence se apodera de todo ello. Amén, gloria a Dios, excelente idea. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es un botín de guerra? Es un tesoro. Un tesoro, exactamente. Mis amados hermanos, ciertamente para uno poder obtener un botín de guerra, uno primeramente tiene que vencer a otro país o al enemigo. Fíjense, hermanos, los países que están basados en guerra son los países que son del primer mundo. ¿Por qué? Un país que basa su economía en la guerra siempre va a ser próspero. ¿Por qué? Porque siempre va a ir a pelear con países de menor rango. La mayoría así lo hace. Como Estados Unidos es un país que ha hecho su fortuna a base de pura guerra. Pero a base de guerras, pero con países que son inferiores a él. Entonces cuando Estados Unidos gana una guerra, va y el país que es derrotado tiene que pagar la guerra, la deuda de guerra. Y entonces ese país pasa a ser prácticamente propiedad de Estados Unidos. Otro país que hacía esto y que lo hace, ahorita ya no tanto, es Inglaterra. Los ingleses conquistaron prácticamente por donde quiera que andaban. Y saqueaban los tesoros de esas ciudades y saqueaban todas las fortunas y las riquezas. Y el imperio británico fue el imperio más grande, también uno de los imperios que más tenía propiedades y ciudades a favor de él, que le pagaban impuestos. Y era un país sumamente próspero porque basaban su economía en la guerra. Ahora, mis amados hermanos, ¿esto qué tiene que ver con el cristiano? ¿Esto qué tiene que ver con el evangelio de Jesucristo? Mis amados hermanos, si bien todos sabemos que cada cristiano, cada uno de nosotros no es llamado un creyente, somos creyentes, pero creyentes hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces decir que somos creyentes es un rango poco específico. Decir que somos cristianos, claro que lo somos, pero más que nada el apóstol Pablo a cada uno nos mencionaba como compañeros de milicia, como soldados de Jesucristo. Ahora, un soldado siempre va a estar en una guerra. Mis amados hermanos, cuando nosotros venimos a las plantas de Dios,
A veces creemos que todos nuestros problemas se van a terminar. Y a veces creemos que ahora que soy cristiano, no voy a tener nunca más un problema porque Dios está conmigo. Claro que Dios está contigo, pero vas a tener todos los problemas. Todos los que no tenías, ahora los vas a tener. ¿Por qué? Mis amados hermanos, de verdad que cuando uno empieza a agradar a Dios, y cuando uno, que antes era una propiedad del diablo, por el pecado que había en nosotros, no importa que tú hayas sido una persona buena y que digas, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho un crimen atroz. Pero mis amados hermanos, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, y que todos merecíamos la paga del pecado, que es muerte. Mis amados hermanos, pero cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, nos arrebató de esa condenación. Y ahora somos hijos de Dios, entonces el diablo no se va a quedar tan contento sabiendo que ahora tú tienes el poder de Dios delegado a ti a través del Espíritu Santo y por la autoridad de Jesucristo. Mis amados hermanos, en los botines de guerra, cuando el cristiano se encuentra en una guerra, en una situación desesperada que no haya qué hacer, ten la seguridad de que el Señor, una vez que tú salgas de esa guerra, vas a salir victorioso, pero no solamente con la victoria, sino con el botín de guerra. Bueno, les voy a relatar una historia. Esto está en Génesis. Está en Génesis capítulo 14, pero no lo lean, se las voy a relatar solamente, después la leen en su casa. Génesis capítulo 14, para los que quieran anotarla, y después lo leen en su casa. Es un pasaje muy largo, pero aquí da específicamente lo que son los primeros botines que menciona la guerra. Y está hablando de un hombre. Este hombre se llamaba Abraham, el padre de Abraham. Todos somos descendientes de Abraham por la fe. El padre de Abraham. Él dice que cuando estaba, yo pienso que en lo más alto de su vida, de su familia, cuando tenía riquezas, cuando estaba muy bien este hombre, la Biblia dice que él tenía un sobrino que se llamaba Lot, y su sobrino vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma. Hermanos, cuando este hombre vivía en Sodoma, hubo 5 reyes que se levantaron a hacer guerra contra los países de alrededor. Y Abraham escuchaba de la guerra que había, pero Abraham no le tomaba tanto interés. Pero cuando escuchó de que estos 5 reyes malvados habían ido a hacer guerra a Sodoma y habían hecho prisioneros a todos los habitantes de Sodoma, y dentro de ellos iba su hijo, su sobrino Lot, entonces Abraham tomó la iniciativa y tomó la decisión de ir a rescatar a su sobrino. Dice la Biblia que él hizo guerra con 5 reyes, 5 reinos, con solamente un poco más de 300 hombres que eran criados de él. Los armó y se fue a la guerra. Pero estos ejércitos le llevaban mucha ventaja. Mucha ventaja. Y lo que Dios hizo a favor de Abraham fue que todo el ejército cayó en un pantano de lodo. Y ahí no pudieron avanzar. Y ahí les costó avanzar. Y dice la Biblia, la historia relata que Abraham llega a donde ellos estaban en el pantano, empiezan a pelear ahí, y Abraham los vence y mata a todos. Y rescata a toda la ciudad de Sodoma. ¿Y qué creen que sacó de este ejército? El botín. Habían conquistado todos los países de alrededor. Todos los países de alrededor. Y entonces Abraham regresó con la victoria, regresó con todas las familias de Sodoma, regresó con su sobrino Lot y regresó con el botín de guerra de 5 países. Dice que venían carretas cargadas, en ese tiempo se usaban bueyes, cargadas de oro, de animales y de todo tipo de riquezas. Abraham venía. Primero que nada, Abraham no había tenido miedo a la guerra. Abraham no le había tenido miedo al número de reyes que eran. Abraham sabía que Dios le iba a dar la victoria. Era el padre de la fe. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, porque aún en lo que era imposible de que se pudiera lograr, él creyó que Dios estaba con él. Y Abraham dice que cuando regresa camino a Sodoma, el rey de Sodoma que había sido conquistado, sale al encuentro.
y le dice: rey, dice, hemos recuperado a toda tu ciudad. Y el rey de Sodoma le dice: solamente devuélveme la gente, dice, y quédate con todos los bienes que eran de mi pertenencia. Y Abraham le dice: yo no me quedaré con nada de ti. Dice: para que no digas que tú enriqueciste a Abraham, al Hijo de Dios. Y le devolvió todo al rey de Sodoma, toda la gente y todo lo que les pertenecía se los devolvió. Lo que era solamente de los de Sodoma. Dice: incluso los cabetes de las sandalias se los devolvió, todo le devolvió a Sodoma. Y en ese camino también se encuentra a otro hombre, a Melquisedec. Un hombre que la Biblia dice era Jesucristo, un tipo de Jesucristo, mis amados hermanos. Y Abraham, cuando lo encuentra, a él le da los diezmos del botín de la guerra. Nuestro padre Abraham le da a Jesucristo en ese tiempo, en figura de Melquisedec, los diezmos de la guerra. Mis amados hermanos, Abraham entendió lo que era el propósito de los botines de guerra. ¿Cuál es el propósito? Construir la casa de Dios. En el versículo que acabamos de leer, el primer versículo decía que de lo expropiado de la guerra, o de lo que habían obtenido de la guerra, de lo santificado de la guerra, era para la construcción del templo, para reedificar el templo. Y Abraham sabía que si se lo daba a Melquisedec, estaba ayudando a que el templo se glorificara. El templo somos nosotros. Era un tipo de lo que sería la iglesia, era un tipo de lo que eres tú, era un tipo de lo que soy yo ahora, el templo de ese entonces. Mis amados hermanos, Abraham no tuvo miedo de enfrentar y Abraham salió victorioso. Mis amados hermanos, vamos a leer una cita